Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre, pero lo interesante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Durante la adolescencia, el círculo social cumple un papel primordial. El joven es y se reconoce a través de las relaciones que sostiene con sus semejantes. De ahí que el adolescente sienta temor al rechazo, como a nada en el mundo, temor que los lleva a ceder fácilmente a las insinuaciones de su grupo de amigos. El carácter, la confianza en sí mismos y la determinación son cruciales en esta edad, pues serán las herramientas que le ayudarán a tomar decisiones acertadas y evitar caer en conductas autodestructivas. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es Self-Cutting, la nueva moda adolescente. ¡Bienvenidos! Ese es el tema, un tema que de repente decimos, ay, pero ¿cómo puede estar sucediendo? Aquí en México comúnmente se le conoce como cutting. ¿Se acuerdan de los cutters que hay para cortar hojas y todo eso? Pues de ahí es de donde viene. Es un tema delicado, difícil, pero que se tiene que hablar. Y aquí está con nosotros el psicólogo Adrián Chávez, a quien le digo bienvenido. Gracias. Y bueno, empecemos por comentarle a nuestro público, definir, digamos, qué es el cutting. Bueno, el cutting es una autolesión que nos hacemos a nosotros mismos y inició pues cortándose con una navaja o con tijeras. Normalmente los adolescentes, que son los que padecen más esta situación, lo hacen con la navajita del sacapuntas. Ah, así ya sé, tan pequeñita, sí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es muy fácil de ocultar. De adquirir. Es de uso cotidiano. Ellos adquieren un sacapunta, le quitan la navajita del sacapunta y es la que usan para cortarse. Normalmente las partes donde se cortan es los brazos y las piernas. La panza a veces, el estómago, pero sí, los brazos, la parte del antebrazo y las piernas es la parte que más... ¿Por qué? Porque además es una parte que puede encubrir muy fácilmente las piernas, por ejemplo. Sí, me llamó mucho la atención y estaba asombrada de todas las imágenes que estábamos viendo y te decía yo, ve nomás las pulseras, ¿no? O sea, ahora es moda las pulseras, entonces se presta, digamos, para ocultar con un gran número de pulseras lo que está sucediendo. Así es. Y bueno, Adrián, ¿cómo es que podemos observar o ver los padres de familia, maestros, las personas adultas que estamos, por decir, encargados de la educación o al lado, por qué no, nomás viendo qué es lo que pasa con los adolescentes? ¿Qué síntomas hay? ¿Cómo se desarrolla? Sí, la manifestación del cutting es la última de todo un proceso patológico, psicológico del adolescente. ¿Cómo? A ver, entonces... Lo que estamos hablando de problemas de ansiedad, posiblemente problemas depresivos. El 90% tiene un problema depresivo. Es común que muchos de estos adolescentes tengan problemas con otras personas, sean con maestros, con compañeros, con la pareja, con un noviazgo o con sus propios padres en la familia. Ese perfil es muy común en los chavos que se cortan y el cortarse es la conducta última en donde el adolescente con la lesión biológicamente libera una descarga de adrenalina que mitiga el sufrimiento, lo emocional, lo mitiga. Ya deja de sentir esa angustia, esa ansiedad, esa preocupación excesiva ante una situación en casa o en la escuela o con los amigos. Deja de sentir esa preocupación. ¿Cómo? La lesión lo genera. Lo libera. Entonces, el adolescente comúnmente está recurriendo a esa práctica para liberar toda esta ansiedad cada vez que lo necesita. Y es muy común, de 2-3 veces a la semana. Es muy común que lo hagan. ¿Y cómo funciona eso? A ver, entonces es tanta la frustración, como tú dices, problemas ya de antes, o sea, eso del cutting es la gota que derrama el vaso, digamos, de muchos problemas que se vienen acarreando. Entonces, tú hablabas de 2-3 veces por semana. ¿Y qué es? ¿Es una sola cortadita o son varias? Son varias. ¿Sí? Son varias y normalmente son superficiales. Es muy raro que alcancen profundidades importantes. Normalmente el adolescente tiene el suficiente cuidado de hacerse rasguños nada más
que le provocan sí cierto nivel de sangrado, pero no tan importante. ¿Cuál es el problema aquí? Hay un mínimo porcentaje de adolescentes que sí alcanzan una profundidad importante y pasa de ser un cutín simple a un intento de homicidio. Uy. O sea, médicamente, cuando llega al hospital lo catalogan como un intento de homicidio. ¿Por qué? Porque alcanza una profundidad suficiente para decir puso en riesgo su vida. ¿Sí? De tal manera que si no hubiera llegado nadie en su casa, si hubiera estado en condiciones muy específicas, sí hubiera llegado. Y en ciertas ocasiones sí llega, puede alcanzar ciertas venas, puede alcanzar ciertas zonas en las que sí le provoca un daño un poquito más grave. Pero inicialmente no era lo que él quería, o sea, pero se le pasó la mano. Exacto, se le pasó la mano. Pero oye, qué bárbaro con esas cosas. Yo creo que hay que abrir bien los ojos, uno como padre, ¿no? Que tienes ahí a los niños y que de repente, ¿por qué no? A mí me ha pasado ver en adolescentes, simplemente cuando vas por tus hijos a la escuela, que andan los más grandes de secundaria, prepa, con suéter o con la sudadera. Dices tú, oye, con el calor que está haciendo, y ve nomás cómo andan. O las muchachas, que ahora es muy común verlas con la falda del uniforme y con shorts abajo. Digo, está bien para estar a gusto y cruzar la pierna, etcétera, pero a lo mejor hay más allá, pues hay más cosas que hay que checar. Exacto, los papás deben estar supervisando constantemente. ¿Sí? Si notan que su hijo o hija se cubre demasiado de tal manera que parece extraño o es inusual, buscar la manera de verificarlo. Puede ser de manera directa, a veces es invasivo. Pero ándale eso. Pero de que se provoque un daño mayor, es mejor descubrir si está sucediendo algo. Tampoco hay que acusarlos. Yo creo que te estás cortando. No, simplemente, mija, me dejas observar. O sea, voy a levantarte la manga. ¿Hay algún problema con eso? No hay problema. Hay papás que son mucho más sutiles. Claro que yo los llevaría a la playa. Exactamente, o sea, vamos a las albercas, y si de repente se rehúsa a algo que hacía comúnmente, usar un traje de baño, descubrirse por andar en la playa, y aún así se rehúsa, entonces hay que encender el foco naranja de antemano, ¿no? Foco rojo, porque no sabemos todavía qué ocurre o por qué lo hace, ¿no? Y entonces te lleva a buscar más señales. Yo siempre le digo a los papás, a ver, aunque la habitación sea del hijo, es que es mi habitación. Ahí nos quedamos. Vamos a corte con esto de la habitación y regresamos. Sí, porque luego no te dejan entrar y ahí viene lo bueno. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es self-cutting, la nueva moda adolescente. Continuamos. Pues eso está muy mal en las niñas, porque hay muchas que se cortan por depresión, porque su mamá se murió o alguna otra ocasión. Y tengo una amiga en Face que sube fotos y eso está muy mal. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Qué bárbaro. Me llamó muchísimo la atención el sondeo de esta muchachita y lo hablamos, ¿no? Tigubenó más que bien sabe. O sea, ellos ya saben. No evadió la respuesta, no fue como que, ay, pues sabe, no sé, cada quien, ¿no? Sí. Hubiera sido así como que para salir. Para barrerse, ¿no? No, lo dijo claramente y ciertamente la ansiedad y la depresión son los principales motivos por los cuales las personas se autolesionan. Qué interesante, ¿no? Conocer. Bueno, Adrián, pero antes de ir al corte les dije, espérense, nos quedamos ahí. Quedamos en que tenemos que sí buscarle a los hijos y si vemos más señales de alarma y todo, nos quedamos en el cuarto, que luego no dejan entrar al cuarto. Exactamente. Parte de los papás de la supervisión es que si bien el adolescente tiene su propia habitación, los papás deben ingresar a la habitación. Si bien no es un cateo, ¿verdad? O sea, no vamos a revolverles todas sus cosas ni nada, pero sí ingresar para solamente observar, abrir cajones, no revolotear nada ni desorganizar, solamente para observar qué hay en los burós, en las mochilas, en las cosas de nuestros hijos, qué hay. Te puedes encontrar de todo, ¿no? Te puedes encontrar de todo. Entonces, pero específicamente sobre este asunto, revisa la mochila. Y si tu hijo usa sacapuntas, revisa si tiene la navajita, número 1. 2, si encuentras envolturas de las navajitas que usaban antes, así como que de esas de rasurar, ¿no? Que usaban antes. Sí, esas también son muy usadas. En un papelito, ¿no? En un
como fundita, en un envoltorio, ¿no? sí. Eso. Revisen Ajá. la habitación, revisen el baño, si ha depositado este tipo de envolturas, que te da un indicio de que, bueno, te da indicio de preguntar, nunca es una acusación, preguntar qué es lo que hacía con esa navaja, ¿verdad? Ujú. ¿Qué hacía con esas tijeras? Porque constantemente Sí. él está cambiando sus sábanas, cambiando esto, porque a lo mejor está teniendo un sangradito en Ok, los brazos, ah, o muy su bien, ropa la escuchado. oculta. Yo la voy a lavar, qué raro, ¿no? Porque Dices tú, ay, qué suave, ¿verdad? Pero no. exacto. Son señales que te dicen, tienes que ir un poquito más allá, no como una acusación, pero sí como para indagar qué es lo que está ocurriendo en la habitación de este chavo, del adolescente. Y si encuentras una señal de que están abejitas sueltas, hay tijeras por donde quiera, o hay objetos o cosas con las que se puede estar lesionando, no es motivo de regañar, ni de castigar severamente, nada de eso. Es motivo de hablar y poner atención. Decir, algo le está pasando a mi hijo y a mi hija y tengo que tomar medidas. Uno, que mejore la situación, decir, a ver, ¿qué te está preocupando de mí, verdad? A veces los papás cometemos el error de decirle, mira, si tienes un problema, habla conmigo. Oye, pero es que no es tan fácil, ¿verdad? Yo siempre le digo a los papás, llévatelo a jugar. Llévatelo, Sácalo, una mamá, sácalo de la casa, de lo sácalo, que se desplaye platicando. Mamá, llévatela a comer, que tu hija te empiece a platicar. Y en tu escuela y tus amigas, oye, la fulanita ya no ha ido a la casa, oye, no está pasando esto, oye, cuéntame un poquito más al hijo, cómprate una pelota de básquetbol, llévatelo a jugar. Sí. Ahí es donde los chavos sacan sus frustraciones, ahí es donde te pueden platicar qué está ocurriendo en sus vidas. Te puedes topar con que el chavo tiene un problema con sus amigos. Te puedes topar con que de el chavo alejamiento, tiene ¿vale? una frustración, una decepción amorosa, por ejemplo, Sí, un ¿por qué no? rechazo. Que es muy común Es muy ahora, común. más frustración por las redes sociales, ¿no? Más, Exacto. más carrilla, digamos. Y te puedes topar con muchas situaciones que está pasando tus hijos y entonces no las hemos abordado porque decimos, pues no me ha dicho nada, debe estar O bien. es normal ¿verdad? de los adolescentes, dice uno, ay, es normal, ¿no? Así es, entonces todas estas cosas los jóvenes tienen que desahogarlas. Si bien lo hacen con los amigos, lo hacen con alguien, pero los papás son los principales a quien deben ellos recurrir y decir, papá, está pasando esto, en la clase, los amigos, o la novia, o el novio, viceversa, etc. Los chavos ahorita ya no tienen confianza, no tienen tanta confianza para platicar lo que está ocurriendo. Y entonces se enfrentan a peligros, por así decirlo, o se enfrentan a emociones que no están acostumbrados y no saben qué hacer con ella. Entonces una opción es cortarse. Es eso. Pero me llamó la atención o me jaló esa idea que dice ahorita, que llegar al cutting los adolescentes a cortarse, a hacerse daño para sacar esa frustración o sea el problema que traigan. Dices tú, es que hay algo antes de lo cual no nos hemos dado cuenta. Exacto. Entonces, voy a irme de manera resumida a ver, sí. desde niños. Sí. Tú desde niños, cuando tenemos hijos, tenemos que ver cómo ellos se frustran. ¿Sí? Cuando el niño bebé de 1 año, 2, 3, 4, ¿cómo aprende a resolver problemas en casa? Se atoró un objeto y ¿qué hace? ¿Pide ayuda, por ejemplo? Enséñenle a pedir ayuda a los bebés de 1 año, 2, que de alguna manera ellos manifiesten pedir ayuda. Bien, esa es una habilidad genérica. Fíjate, y eso lo hace uno como padre, les dices tú, necesitas ayuda, aunque esté chiquitito, ¿eh? Exacto. Sí es cierto, uno les enseña muy bien. Y hay que decírselos a los niños. ¿Cómo resolver problemas? También hay que enseñarles a resolver problemas. De tal manera que cuando no ocurre todo esto, llegan a los 9, 10, 11, 12 y como no saben, se frustran fácil, se llenan de ansiedad, de angustia, viene una depresión ya con los meses y lo que tienen de opción es liberar. Ellos lo que quieren es liberar toda esa energía porque no pueden dormir, mal comen, tienen mucho que estudiar, están muy frustrados, entonces se terminan cortando. Bueno, me devuelvo tantito, Adriana. A lo mejor sería bueno compartirle a los padres de familia que nos están viendo, a todas las personas de nuestro público, ¿qué sería lo normal que un joven, como dices tú, 9, 10, 11 años, sacara esa frustración? Luego les da por andar pegándole a la pelota. Si tienen, no sé, un saco de esos típicos de box que tienen los niños, también le van y le dan. Regresando al corte nos comentas eso. Claro que sí. Ok, vamos al corte comercial y regresamos, no se vayan. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Adrián Chávez. Regresamos.
Bueno, eso lo practican mucho los jóvenes y se me hace que está mal porque pues no tienen por qué cortarse. Hay otras maneras de sacar la depresión o algo así. Pues que no lo hiciera porque está mal, o sea, no gana nada con eso. El dolor que no se desahoga con lágrimas puede hacer que sean otros órganos los que lloren. Qué bien que los adolescentes sepan, ¿no? Que no los lleva a ningún lado a andar actuando con estas cosas que en este caso es el cutting. Pero bueno, Adrián, me quedé con la pregunta que te hacía antes del corte. ¿Cómo nosotros los padres o las personas que estamos alrededor de esos adolescentes nos podemos dar cuenta? ¡Ay, mira, está sacando la frustración! ¿Qué es lo normal? Exacto. Que no oculten, pues. Exacto. Antes, una aclaración nada más. Acuérdense que como personas somos seres biológicos, somos seres psicológicos y somos seres sociales. Y tenemos que cubrir las tres áreas. Esas son grandes áreas de nuestra vida. Es decir, dormir, alimentarnos, atender la salud, hacernos análisis y verificar que nuestro cuerpo funciona de manera normal, equilibrada. Sí. Psicológicamente son algunas cosas, por ejemplo, la parte de las habilidades sociales, la inteligencia emocional y el manejo de la ansiedad. Sí. Esas son de las áreas psicológicas más importantes, que son las básicas. Y el área social, obviamente, pertenecer a un grupo, pertenecer a una familia, estar en una escuela, el deporte, alguna actividad física, por más mínima que sea, tener alguna actividad física donde el joven se desenvuelva. Cubiertas esas áreas, digamos, en general, cualquier persona va a poder estar bien, digamos, tener una calidad de vida más o menos aceptable. Equilibrada. Entonces, en los jóvenes, como papás, tenemos que decir, a ver, mi hijo va a la escuela, esa es una fuente de estrés, tengo que tener la parte de equilibrio. ¿Qué puede ser un deporte? ¿No le gusta el deporte? ¿El arte? ¿No le gusta ni el deporte ni el arte? Bueno, una actividad social que pertenezca a un grupo, ¿no? Que pertenezca a un grupo donde van y platican, donde van y conviven, hacen dinámicas. Y mi hijo pues está descargando esa energía, esa frustración, sus preocupaciones en general por la escuela, por su vida, por su crecimiento, porque la adolescencia así es una revolución. Teniendo esas actividades, el joven va a poder más o menos tener una buena calidad de vida sin tener que recurrir a otros comportamientos como el alcohol, las drogas, el cutting, la bulimia, la anorexia, mil cosas que los adolescentes, si se fijan, ha sido como la moda, cada una de esas cosas. Sí, qué feo. ¿Por qué? Porque son las manifestaciones de cómo ellos expresan su inconformidad, su ansiedad, su angustia, su depresión, que son los problemas más comunes en ellos. Entonces, un deporte, actividad artística, son opcionales, pero sí que las tengan. Y la actividad social es muy importante. Hablar en casa también es básico. Que encuentren un momento en el día en el cual puedan reunirse y platicar sobre qué sucedió en el día, quién te molestó, cómo lo resolviste, te ayudo, a la próxima hazle así. Todo lo que puedan ayudarle a los jóvenes a resolver su situación día a día, ¿no? Y que ellos puedan decir, tuve oportunidad de hablar con mi papá, tuve oportunidad de hablar con mi mamá, entre hermanos se echan la mano, etcétera, etcétera. Si tienen esos espacios, los adolescentes no van a recurrir a ese tipo de prácticas. A menos que hay una partecita, hay un porcentaje de jóvenes que lo hace por curiosidad. Es como que, ay, mis 3 amigos lo han hecho, no tengo un problema, no pasa nada, en mi casa todo bien. Pero a ver, hay una curiosidad de decir, ¿por qué lo hacen? A ver, lo voy a hacer. Pero eso normalmente lo hacen 1, 2 y desaparece. Era una curiosidad y no prosperó. Porque no era una necesidad que ellos tenían, ¿no? Exacto. De esconder algo. Lo conoció, es más, incluso le disgustó porque no era una necesidad y lo dejó de hacer, no pasa nada, ¿no? Pero sí los papás estar alertas a esas señales. Claro. Oye, y ahorita que dices de eso de que por probar, por saber qué pasa y todo, pues cabe mencionar que muchos jóvenes se quedan enganchados, ¿no? Sí, en cualquiera de estas actividades los jóvenes pueden engancharse y quedarse y realizar esa actividad. Por eso los papás deben estar supervisando constantemente su físico, su habitación, sus mochilas, qué está sucediendo, incluso sus redes sociales, qué están publicando, qué están compartiendo, porque ahí te puedes dar cuenta de qué tipo de actitudes está tomando mi hijo y qué puedo hacer, ¿no? Y si como papá no puedo hacer nada, bueno, lo llevo al médico, lo llevo al psicólogo, lo llevo
voy a la escuela a platicar, voy con el director, con quien sea, para ver qué está sucediendo con mi hijo, para poderle ayudar porque puede llegar a consecuencias bastante graves. Oye, Adrián, ¿y quién cae más en esto del cutting? ¿Hombres o mujeres? Normalmente la estadística, hay más estadística en mujeres. Ah, en mujeres. Hay más estadística en mujeres que se autolesionan. Cada vez van a aumento más, o se iguala, cada vez se está igualando más este problema, pero todavía hay más mujeres que hombres, un 60-40% entre hombres y mujeres. Las edades cada vez están disminuyendo, o sea, primero era 13, 14, 15 años y ahorita ya es 11, 10, 9 años, chicos. Ya lo están haciendo, ¿no? Incluso en consulta me ha tocado niñas así de 6, 7 años con una preocupación a lo mejor por la alimentación, por la figura, por el desempeño académico y lo terminan haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen amigas más grandes o tienen hermanas más grandes. Ajá, y han visto que lo hacen. Oye, entonces, ¿qué nos queda a nosotros como padres? Que, como tú ya nos dejaste muy en claro, hay que tener comunicación, hay que darnos espacio con ellos, pero espacios sinceros, ¿no? Hay que acompañarlos a las actividades deportivas, a la escuela, ir a las juntas de la escuela porque ahí salen muchas cosas. O sea, es lo primordial, somos padres. No Sí. hay que dejarlo fuera ni en manos de otras personas, ¿no? Es responsabilidad de nosotros como papás la supervisión. Sí. La supervisión, qué está ocurriendo y ayudarles, estar cerca de ellos para que ellos encuentren en nosotros alguien con quien platicar, con quien compartir y que ellos sepan que no los vamos a castigar, ni los vamos a regañar, ni los vamos a nada, que les vamos a ayudar. No solo es verbal, no solo es decírselo, hay que hacerlo, hay que acercarnos poco a poco hasta lograr ser nosotros. Si bien somos sus papás, pero somos sus amigos, somos compañeros. Si hicieron algo que no debían, hay que ayudarles a resolverlo más que regañarlos. Hay que estar ahí cerca para llevarlos por esta vía libre, por buen camino y que todo sea la educación positiva, evitando estos problemas. Muchas gracias por habernos Muchas gracias. acompañado. Esperamos sea de gran utilidad este tema hoy en su casa. Hasta la próxima.